Después de la Edad Media va a seguir la Edad Moderna, ¿listo? Eso es muy importante que lo tengan claro. Pero eso no se da así de la noche a la mañana. Ningún cambio se da así de la noche a la mañana, sino que todo cambio se va dando lenta, pero paulatinamente, gradualmente. Entonces digamos que hay un periodo de tolerancia, desde que finaliza o empieza a finalizar la Edad Media, hasta que se va formando y va apareciendo la Edad Moderna. Y hay un tiempo de tolerancia. A ese tiempo de tolerancia o a ese tiempo intermedio de transición se le va a conocer como el Renacimiento. Pero no por ser un periodo de transición es menos importante, es demasiado importante. En el Renacimiento van a ocurrir cosas realmente trascendentales, que es de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, en el Renacimiento va a aparecer el filósofo del que nos vamos a ocupar hoy, Giovanni Pico della Mirandola, un filósofo italiano que es considerado por varios autores como el prototipo del hombre del Renacimiento. Es decir, en Giovanni Pico della Mirandola se sintetiza o se resume el carácter, la actitud y el pensamiento del hombre del Renacimiento, del intelectual, del filósofo del Renacimiento. Él es como el modelo, mejor dicho. Entonces, estamos parados hoy en el periodo del Renacimiento, ¿listo? Que se da en los siglos XV y siglo XVI después de Cristo, de la era cristiana. Este periodo, conocido como el Renacimiento, es muy interesante porque comprende el tiempo como algo cíclico. O sea, en el Renacimiento se cree que el tiempo es cíclico, es decir, las cosas nacen, o sea, empiezan a ocurrir, se desarrollan y luego llega a una fase en que todo termina para volver a empezar a desarrollarse y volverse a extinguir. Eso también es conocido en el estudio de las religiones o de las mitologías, especialmente por el filósofo rumano Mircea Eliade, como el eterno retorno, que luego va a ser retomado por el filósofo alemán Nietzsche. Pero, ¿qué definición podemos dar de el eterno retorno? El eterno retorno es aquella, digamos, posición que afirma que el mundo se extingue para volverse a crear, es decir, todo vuelve a empezar. Es la concepción, te repito, cíclica del tiempo. Todo se extingue para volverse a crear o para volverse a crear. Entonces, es curioso porque en el Renacimiento, que es donde con mayor fuerza se va a ver esta concepción del tiempo, en el Renacimiento todos los movimientos progresistas, ¿verdad?, se inspiran en el pasado. Es decir, les explico esto. Se supone que el Renacimiento es una época de superación, se está superando todo lo que fue la Edad Media y la idea es evolucionar, la idea es avanzar, o sea, la idea es progresar, ¿cierto? Es mejorar en todos los niveles, pero curiosamente la idea de progreso de ellos no se encuentra en el futuro, sino que la idea de progreso de ellos se encuentra en el pasado. Según ellos, hubo un tiempo en la antigüedad que fue mejor que el tiempo que les tocó vivir a ellos, o que fue mejor que la Edad Media. Entonces en el Renacimiento lo que se pretende es, no, les repito, no ir hacia adelante, sino volver a recuperar ese tiempo maravilloso, esa edad de oro, ¿sí?, que vamos a ver hoy aquí. ¿Cuál es esa edad de oro a la que se refieren las personas del Renacimiento? Entonces, esta concepción cíclica del universo tiene que ver un poco con las edades que la historia ha registrado. Ustedes recuerdan que primero se vivió la edad de cobre, luego la edad del bronce y luego la edad del hierro. En la edad del cobre, en esa edad, también, digamos, se trabaja con el oro, ¿sí? O sea que la primera edad que nos vamos a encontrar es la edad donde se trabaja con el oro, o también conocida como la edad de oro. Luego se pasa a la edad de bronce y por último a la edad de hierro. O sea, es como un proceso degenerativo de la historia. La época más brillante es la de oro, es la época más espectacular, ¿sí?,
la época a donde todos finalmente quieren volver. Incluso en la mitología griega, Hesíodo habla de ese periodo como un periodo de la humanidad utópico, donde todo era cuasi perfecto, ¿sí? Donde era puro, donde era justo, o donde había justicia, ¿sí? Por allá en un periodo arcano de la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, el ser humano desea volver a esa época maravillosa, ¿no? Es en el Renacimiento donde se desea volver a esa época, porque en esa época seguramente se va a encontrar la verdad pura. ¿Listo? Esa es como la intención. Entonces, en esa época, pensar en la evolución era todavía imposible, ¿sí? Eso se va a ver mucho más adelante cuando aparece Darwin, y es el paradigma que nosotros manejamos en la actualidad. Seguramente hemos escuchado a nuestros abuelos, incluso de pronto algunos de nosotros pensará que todo tiempo pasado fue mejor, o que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Seguramente ustedes alguna vez han dicho, no, es que antes era más chévere, antes era mejor, porque antes uno podía tal cosa y ahora no, en cambio que ahora todo es más complicado. ¿Cuál es ese periodo al que se quiere volver? ¿Cuál es el mejor periodo que ha vivido la humanidad, que es conocido como la Edad de Oro? Daniela. Muy bien, el periodo antropocéntrico que se vive, ¿en dónde? En Grecia, muy bien. Son los griegos, los filósofos griegos, los clásicos o los filósofos de la antigüedad, los que van, digamos, a tener una imagen del hombre, donde el hombre, como lo dijo Protágoras, es la medida de todas las cosas. Cuando llega la Edad Media, con una concepción religiosa, la idea del hombre va a decaer. ¿Qué es el hombre en la Edad Media? El hombre en la Edad Media es un ser miserable, un ser que ha pecado, un ser que está destituido de la gloria de Dios, un ser que no merece nada, un ser que no tiene perdón, porque además nace con el pecado original y nada le puede quitar el pecado original. Entonces la iglesia, ¿cómo trata al ser humano? Como a un miserable, como a un desgraciado. ¿Listo? Y lo más importante es Dios. Entonces, cuando se concentraron en Dios, se olvidaron del hombre. El hombre no importó, y por eso vemos tanto sufrimiento en la Edad Media. Ahora llegan los del Renacimiento y quieren recuperar esa edad de oro de la filosofía, no solo por la idea del hombre, sino además por la literatura de esa época, por los monumentos, por la filosofía, por la escritura y en general por toda la cultura griega, que fue realmente, ¿por qué? Por el arte, correcto. El tema de las esculturas, bueno, es un conjunto de cosas que hicieron de este periodo, no solamente de los griegos, sino incluso de los latinos también. Es la época de Cicerón, es la época de Séneca, es la época de los grandes textos de filosofía, ¿sí?, que por supuesto maravillan el espíritu humano. Entonces, en el Renacimiento, el deseo de todos los intelectuales es, por ejemplo, aprender a hablar griego, aprender a leer griego, ¿sí? Un filósofo o un pensador en el Renacimiento que leyera a Platón en original griego, o sea, era considerado un académico respetable, ¿no? Si la gente decía, uff, mucho duro, ese man es un duro, porque está leyendo a Platón en griego, porque está leyendo en latín, en el latín pues antiguo, a los autores clásicos. Entonces eso ocurre en el Renacimiento, ¿sí? Incluso hay algo que es curioso, cuando se vive la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. O sea, Martín Lutero, ¿qué es lo que hace? Cansado de la Iglesia Católica y de los pecados capitales de la Iglesia Católica, como son la simonía, el nepotismo, el nicolaísmo, la venta de indulgencias o el cobro de indulgencias, y en general una lista interminable de pecados de la Iglesia, de pecados capitales, ¿no?, de la Iglesia. Martín Lutero, harto de esto, protesta, ¿no?, y monta una revolución que da origen a la religión protestante, a las iglesias de corte protestante, como la luterana y como la anglicana en Inglaterra.
Pero es curioso porque la idea de Martín Lutero, que era superar a la Iglesia Católica y a toda su tradición, dejar eso atrás, uno se imaginaba o se imagina que si él lo que quería era reformar la Iglesia Católica, entonces iba a hacer algo mejor, o sea, iba a evolucionar, pero no. La Reforma Protestante se inspira en volver atrás a los tiempos del cristianismo original, o sea, a los tiempos de la Iglesia primitiva, ¿sí? Donde se enseñaban las doctrinas puras de Jesús, donde se enseñaba el Evangelio puro, donde el Evangelio todavía no se había contaminado con la filosofía griega y con, digamos, los concilios y todos los dogmas que van a salir del catolicismo. Todo esto, digamos, es lo que sostiene la historiadora Frances Yates en un libro muy excelente, muy bueno, que se llama Giordano Bruno y la tradición hermética. Ella hace la introducción hablando acerca de esto, de lo que es el eterno retorno en el periodo del Renacimiento. En este periodo del Renacimiento, para ponerlos un poquito en contexto, aparece el filósofo del que vamos a hablar hoy, Pico. Entonces, según el filósofo italiano Eugenio Garín, que es experto en la filosofía de Pico de la Mirandola, la obra de Pico, este filósofo, es como un canto de paz. Es como un canto de paz en los albores de la modernidad. Es como un intento de síntesis entre la filosofía y la religión. Es decir, la filosofía de Pico se va a conocer porque él va a ser capaz de sintetizar dos contrarios. ¿Cuáles son los contrarios? La filosofía, que va por un lado, y la religión, que va por otro lado. Por eso, dice Eugenio Garín, es como un canto de paz. Es como traer la concordia entre los contrarios. Por eso Pico es conocido como el príncipe de la concordia, o de la paz, ¿no? O de establecer la armonía. Rápidamente les cuento algunos datos de este filósofo, algunos datos de la biografía de él. Nace el 24 de febrero, en el año 1463, en Ferrara, Italia. Va a estudiar Derecho Canónico. En Bolonia va a estudiar eso, iba a estudiar Humanidades en Ferrara. En el año 1480 va a viajar a Padua, y eso es bien importante porque en Padua, cuando él llega allá, se va a encontrar con un ambiente bien particular. Los académicos en Padua no hacen sino hablar de dos grandes filósofos, por un lado de Aristóteles y por otro lado de Averroes. Entonces, si uno llega a un lugar donde todos los académicos no hacen sino hablar de estos personajes, pues lo más probable es que uno se va a contagiar de eso. Y efectivamente, Pico se va a contagiar de ese ambiente aristotélico y averroísta. Averroes es un filósofo árabe muy importante en el periodo del Renacimiento, muy leído. Bueno, de hecho en el Renacimiento, la imagen que tenemos del Renacimiento es que todas las cosas están separadas, que por un lado van los filósofos griegos, por otro lado están los filósofos más, digamos, italianos, por otro lado están los árabes, por otro lado están los judíos que ni se tocan, y que por otro lado está toda la cultura oriental. Pero en realidad no, en realidad en el Renacimiento confluyen ideas de todo tipo, ¿sí? Vienen los árabes, vienen los judíos, vienen las ideas orientales, vienen las ideas occidentales, y todas están allí. De modo que el hombre del Renacimiento puede probar de todo un poquito. Y eso es lo que ocurre en Padua. Está un filósofo occidental como es Aristóteles y un filósofo oriental como es Averroes. ¿Qué hacen esos filósofos? ¿Qué hacen esas filosofías en un mismo lugar? Filosofías que nos han presentado como contrarias. Bueno, allí es donde va a llegar Pico y allí es donde se va a formar Aristóteles y Averroes. Entonces miren cómo se empieza a formar la personalidad de Pico, ¿sí? Han escuchado ustedes seguramente un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con qué clase de personas nos reunimos nosotros? Seguramente así vamos a terminar pensando, o seguramente así vamos a terminar viviendo.
nos van a influenciar aunque nosotros digamos o nos propongamos a que no. La gente logra tocarnos y dejar su huella en nosotros. Pues Giovanni Pico va a estar rodeado de un grupo selecto de amigos, de personas cercanas, que indiscutiblemente van a dejar huella en el temperamento, en la vida, en la personalidad de Giovanni Pico. ¿Quiénes son esas personas? Miren, primero, Elia del Médico, es un filósofo averroísta y seguidor de las ideas de un filósofo judío llamado Maimónides. De modo que el pensamiento de Elia va a influenciar profundamente a Pico. Luego en Florencia va a conocer, tal vez, diría yo, al más importante de todos, al más influyente de todos en la vida de él. Se va a llamar Marsilio Ficino. ¿Por qué? Porque Marsilio Ficino se va a convertir en el maestro de Giovanni Pico de la Mirandola. Y Marsilio Ficino, digamos, es un pensador, un filósofo, digamos que maneja tres grandes asuntos. Por un lado, maneja lo que es el neoplatonismo, o sea, Marsilio Ficino es un neoplatónico y le va a enseñar a Pico de la Mirandola el neoplatonismo, ¿sí? Por otro lado, practica la magia natural, ¿sí? Y le va a enseñar a Pico la magia, o sea que Pico va a ser un filósofo mago. Bueno, también les aclaro que en el Renacimiento es muy común la práctica de la magia. Los filósofos y los pensadores del Renacimiento, muchos de ellos van a practicar la magia. Y por supuesto, van a ser perseguidos. Y algunos de ellos brutalmente asesinados por la Iglesia Católica, como fue el caso de Giordano Bruno, del que hablaremos seguramente en otro episodio. Entonces Giovanni Pico de la Mirandola va a practicar la magia, solo que la va a llevar más allá de lo que le enseñó Marsilio Ficino. Él va a practicar algo que se llama la magia cabalística, una mezcla entre la magia y la cábala hebrea. Un tema realmente interesante, ¿sí? Esta magia es conocida como la magia natural porque digamos que, entre comillas, bueno, ellos dicen no, y lo decía Pico de la Mirandola cuando hacía apología de la magia que él practicaba. Él decía que esa magia no era una magia de invocación de espíritus malos para hacerle daño a la gente, sino que era, digamos, la manipulación de elementos naturales para desposar el cielo con la tierra y así pues poder lograr lo que ellos se propusieran, ¿no? Bueno, eso es un tema bien complejo. Por otro lado, va a conocer lo que se conoce como el hermetismo, ¿sí? El hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Bueno, por allá en Egipto, en los tiempos de Moisés, contemporáneo a Moisés, el hebreo, existió un personaje muy extraño, ¿sí? Un poco místico. Era conocido con el nombre de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto significa Hermes el 3 veces grande o el 3 veces grandísimo. Así lo conocían en Egipto, a Hermes. Este personaje recibe el nombre del dios Hermes, el mensajero de los dioses. Pero también es considerado por otros no como una persona mortal como nosotros, sino como una especie de divinidad. Es un dios egipcio, ¿no? Y este personaje Hermes conoce una sabiduría, tiene un conocimiento que le va a entregar a unos cuantos seguidores elegidos, ¿no? Como todos los maestros que eligen a algunos cuantos y les revelan sus secretos. Y esos secretos fueron pasando de generación en generación. Entonces, ¿en qué consisten esos secretos? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que dice Hermes Trismegisto? Pues justamente ese es digamos, el interés de Marsilio Ficino, conocer la filosofía y el pensamiento de Hermes, y también va a ser el interés de Pico de la Mirandola. ¿En qué consistía esa sabiduría antigua, ¿sí?, de Hermes Trismegisto? Bueno, luego va a conocer a Angelo Policiano, que es traductor de la Ilíada y que la historia lo presenta como amante de Pico de la Mirandola. Amante en el sentido de que Pico y Angelo tenían una relación amorosa,
¿sí? Entonces, pero aún así logró influenciarlo mucho en su pensamiento. Luego va a aparecer Girolamo Benivieni, que es un poeta y que también está matriculado en la escuela de Marsilio Ficino. Y por último podemos hablar, hay mucha más gente, hay muchos más intelectuales alrededor de Pico, pero por último podemos hablar de Girolamo Savonarola, que es el que se atreve, es quien se atreve a denunciar al Papa Alejandro VI. Imagínense ustedes una persona que sea capaz de denunciar públicamente a un Papa, ¿no? ¿Eso qué significaba? ¿Eso qué consecuencias podía traerle? Bueno, eso le trajo la muerte, ¿sí? Así ocurre y así ha ocurrido siempre. El que se atreve a denunciar y a hablar la verdad, pues corre el riesgo de perder la vida, a riesgo de perder la vida, mejor dicho. Volvemos a la idea del Renacimiento del siglo XV y siglo XVI. Como les dije, es una etapa de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento es muy crítico con respecto a la Edad Moderna, a la Edad Media, critica la Edad Media, pero tiene un carácter propedéutico con respecto a la Edad Moderna. Es decir, es como si preparara el camino para lo que más adelante se va a conocer como la Edad Moderna. Da como los primeros pasos. Según el doctor en filosofía Carlos Goñi, filósofo español, más que una época del Renacimiento son unos hombres, unas personas, unos académicos, unos intelectuales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Marsilio Ficino, ¿sí? Leonardo da Vinci, Poliziano, Nicolás de Cusa, Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Entre otros, que van a poner esta época en un lugar de importancia histórica, ¿sí? Ellos crearon una nueva atmósfera en la cual respiró Giovanni Pico de la Mirandola. Este es Giovanni Pico, defensor de la filosofía, por encima de la retórica, que era muy común en la época del Renacimiento. Todos querían estudiar retórica, ¿sí? Porque la retórica fue muy común en la época griega, en la época clásica de los griegos. ¿Cuál fue el problema? El problema en que esto se quedó en algo justamente muy retórico y poco práctico. Es decir, los filósofos se quedaron hablando, ¿verdad?, de cosas muy etéreas, y esas filosofías no transformaban las realidades de ellos. Entonces Giovanni Pico les va a criticar eso. Ustedes se quedaron discursiando, ¿sí?, hablando cosas bonitas, pero eso no toca los problemas más esenciales del ser humano. Entonces denuncia el exceso retórico. Según Giovanni Pico de la Mirandola, tras el maquillaje lingüístico no se encuentra una profunda filosofía. Como quien dice, ustedes puede que hablen muy bonito, pero eso no significa que estén diciendo la verdad o que estén hablando filosóficamente. ¿Listo? Entonces el pensamiento, según Pico, debe resplandecer sin ornamentos, sin decoros, sin encantamientos. El filósofo debe hablar clara y precisamente. El filósofo no habla para seducir, mejor dicho. El filósofo habla para demostrar la verdad. Entonces, el quehacer del retórico, según Pico, estriba en mentir, engañar, acorralar, embaucar, no siendo sino pura mentira, mera impostura y simple embaucamiento. En cambio, el quehacer del filósofo va directo a conocer y demostrar la verdad a los demás, ¿sí? El filósofo no se inspira en las musas como se inspiraban los poetas, ¿no? Entonces los poetas que son inspirados por las musas escriben, y cuando escriben, ¿verdad?, encantan sus palabras, tienen, digamos, un estilo bello, ¿sí?, que seduce, que enamora. El filósofo no, porque no es inspirado por las musas, sino que el filósofo es inspirado por la diosa Veritias, que es la diosa de la verdad. Pero ¿dónde se encuentra la diosa Veritias? No se encuentra en el jardín de las musas o en el paraíso de las musas, sino que Veritias se encuentra en un pozo, ¿verdad?, en las profundidades de un pozo.
Entonces el filósofo debe esforzarse por encontrarla. Y recuerden que esta diosa, Veritias, es representada desnuda con un espejo en la mano. Porque Giovanni Pico de la Mirandola es un defensor de la verdad desnuda. ¿Ustedes recuerdan por qué la diosa estaba metida en ese pozo? ¿Quién la metió allá? ¿O quién no la dejaba salir? Pero en una pintura que hay sobre esta diosa Veritias, ella está en el pozo y hay un monje y un noble que no la dejan salir. En otras palabras, es la religión la que no deja salir la verdad. Y es la política la que no deja, son los gobernantes los que no dejan salir. ¿Por qué no la dejan salir? Porque les puede llamar la corrupción. Porque no les conviene que salga. ¿Por qué el espejo? Porque la verdad se encuentra mirándose al espejo, ¿cierto? O sea, La verdad está dentro. correcto. Además queriendo decir que la verdad está dentro de mí, como lo decía en la antigüedad el filósofo Sócrates, ¿no? Está dentro de nosotros. Entonces es bien interesante. El filósofo para Pico de la Mirandola debe hablar clara y precisamente, debe decir la verdad, debe preocuparse por eso. Bueno, les he dicho que Pico de la Mirandola tenía una relación amorosa con Ángelo, pero también sostuvo una relación con Margarita. O sea que era bisexual, ¿cierto? Era bisexual. De Margarita se enamoró profundamente. El problema es que Margarita estaba casada con Giuliano Mariotto de Medici, casi nadie, una persona prestante de la época. Y, según la historia, la biografía, en marzo de 1486, Pico llegó donde estaba ella con su marido y se la llevó, se la robó o la raptó. Y la cogió y suerte es que le dijo al esposo y arranca, se lleva a la muchacha. Y ella no puso risa, ay, me están robando. Se fue ella. Entonces se la llevó. ¿Listo? Esto, por supuesto, le va a traer unos problemas mayúsculos. Porque, claro, el marido y digamos, varios de sus siervos emprenden la persecución, los alcanzan. En ese intento mueren 2 siervos de Pico de la Mirandola y a Pico le dan una paliza que le causan 2 heridas realmente muy graves, tan graves que él precisó de 6 meses de recuperación. Y aparte todo fue encarcelado. Cuando lo llevan a la cárcel, Pico contaba con la buena fortuna de tener un amigo muy influyente llamado Lorenzo de Medici, lo liberó, pagó como una especie de fianza, pero curiosamente no lo va a librar solo de este problema, sino que en adelante Pico se va a meter en un poco de problemas y ahí estaba el amigo como siempre dispuesto a ayudarlo, a liberarlo. Hay algo curioso y es que pues eso fue escandaloso. Estamos hablando de un filósofo, ¿no?, que tenía ya un reconocimiento y se mete en semejante problema. Eso fue un bochincherío por toda parte, ¿no? El filósofo se robó a la señora de fulano de tal. Todo el mundo comentaba eso entre los pasillos, tras bambalinas, todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Y él estaba bastante perturbado, preocupado por lo que había hecho. Sin embargo, curiosamente, aparece una persona, una muchacha que había sido novia de Pico de la Mirandola, una ex, y ella se aparece como ante la gente a amortiguar un poquito el problema, a apaciguarlo, diciendo más o menos esto: pero él no se la robó porque ella quería irse con él, ¿cierto? Y si ella quería irse, entonces ya no es un robo, no es un rapto, se volaron los dos. Ella con voluntad se quiso ir. Entonces eso le bajó la temperatura a la discusión, pero además Marsilio Ficino, el filósofo de la época del Renacimiento, un hombre respetable, ¿sí?, prestigioso, salió en defensa de Pico. ¿Y saben cómo lo hizo? Escribiendo. Él escribió unos artículos donde hablaba de ese episodio del rapto. Y cuando escribió, miren lo que decía. Esto como para
ayudarle un poquito a su amigo Pico, decía lo siguiente: Pico era un héroe genial, hijo de Mercurio y Venus, mientras que Margarita o Marta era una ninfa, hija de Venus y Apolos. Según las leyes divinas, las ninfas son cónyuges de los héroes y no de los hombres. Queriendo decir, exactamente, queriendo decir, ella debió haberse quedado con Pico y no con el otro. Pero la gente no entiende, decía él, la gente no entiende estos misterios, los misterios divinos. Bueno, todo con el propósito de ayudarle a su amigo. Muy bien, vamos un poco ya a la parte que tiene que ver con la filosofía de Giovanni Pico de la Mirandola. Básicamente él tuvo un proyecto, el proyecto de Pico de la Mirandola. Proyecto que lamentablemente no se pudo concretar, no se pudo llevar a cabo. Y ya les voy a decir por qué. ¿En qué consistía el proyecto? Bueno, Giovanni Pico de la Mirandola escribió, esa es como la gran obra de él, escribió 900 tesis, ¿sí? 900 tesis es como 900 afirmaciones. Y yo afirmo 900 cosas. Ahí está el pensamiento de Pico. Esas 900 tesis o sus conclusiones filosóficas, que abarcaba todo tipo de conocimiento. Abarcaba conocimientos filosóficos, cabalísticos y teológicos en esas 900 tesis. ¿Listo? Y cuando las escribió, le propuso a la iglesia, a los altos jerarcas de la iglesia, que las debatieran en público. Vea, yo tengo esta obra, se las presento, estúdienlas y denme la oportunidad de defenderla en público. Efectivamente, los altos jerarcas de la iglesia la leen, la estudian, ¿verdad? Giovanni se prepara para el debate. El gran proyecto es como el debate, ¿no? Que se dé el momento de debatir para demostrarles que él tiene la razón o que él tiene muy buenos argumentos. Pero la iglesia, ¿qué creen ustedes? ¿Que le acepta el debate o no se lo acepta? No se lo acepta. Tenía 24 años Giovanni Pico de la Mirandola cuando desafió a la iglesia a esa disputa. 24 años. ¿Estaba jovencito, sí o no? Era un muchacho. Era un muchacho. Pero era un muchacho muy disciplinado. O sea, uno con 24 años, desarrollar ese pensamiento. Y le repito, ¿cuál es la particularidad de Pico? Que Pico no es platónico. Que Pico no es, digamos, aristotélico. No es averroísta. ¿Sí? No es seguidor de las ideas de Maimónides. No es seguidor de la cábala hebrea. O no es simplemente un mago. Es todo eso al mismo tiempo. Fue capaz de, le repito, de sintetizar todas las filosofías. Por eso Giovanni Pico no pertenece a una escuela de filosofía, como en la antigüedad. Que en la antigüedad usted pertenecía al epicureísmo, o al estoicismo, o al escepticismo, o a los cínicos. Usted pertenecía a alguna escuela, o era platónico, o era aristotélico. No, este man es como independiente, ¿sí? De un pensamiento muy individual, muy particular. No pertenece a ninguna, pero pertenece a todas, o sea, algo así, ¿no? Extrae de todo. Las 900 tesis es porque cuando uno empieza a leerlas, uno ve que él extrae de Hermes algunas ideas, de Zoroastro o de Zaratustra algunas ideas, de Platón algunas ideas, de Plotino algunas, de Aristóteles, va sacando esas ideas en las que todos están de acuerdo. Una cosa maravillosa, porque para poder hacer eso había que haberlos leído a todos, había que conocerlos a fondo. Y ese muchacho con 24 años había hecho semejante producción. Entonces, los jerarcas de la iglesia, ancianos ellos, viejitos ellos, de toda una vida dedicada al estudio, ¿cómo creen ustedes que van a ver a ese pobre muchacho? Lo van a ver con desdén, con desprecio, algo así como, ¿y este con qué podrá salir? 400 tesis eran de todos ellos y 500 tesis eran propias, eran de él, y hablaban de todas las ramas del saber. Entonces, les repito, por ejemplo, en ellas
hablaba de los filósofos de la tradición latina, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de Gante, Duns Scoto, Egidio Romano y Francisco de Meirones, que trataban asuntos de teología, de metafísica y filosofía natural y de moral. De la tradición árabe, él hablaba de Averroes, de Avicena, de Alfarabi, de Abenpei, de Isaac, de Abu Marón, de Moisés y de Mohamed, todos ellos aristotélicos. De la tradición griega hablaba de Plotino, de Porfirio, de Jámblico, de Proclo, y que ellos hablaban pues de cosmología, de ontología y de epistemología. También hablaba de autores independientes como Proclo, Pitágoras, de los caldeos y de Hermes, el 3 veces grande. Y de los hebreos, todo lo que tiene que ver con la cábala. Imagínense, toda esa gente era mencionada y analizada por Giovanni Pico de la Mirandola. Por esa razón es considerado como el príncipe de la concordia. ¿Cómo les parece que después de que la Iglesia analiza las 900 tesis, solo le impugnan 13 proposiciones? Es decir, como quien dice, todo está bien, pero encontramos 13 proposiciones que son muy polémicas o que son consideradas heréticas, son herejías. Entonces, hermano, borre eso, se las rechazamos. Digamos que esa fue como la primera respuesta que le dan a él. Pero luego, la prudencia del Papa Inocencio VIII, mejor dijo, no, ¿sabe qué? Condenado todo el proyecto. Todo el proyecto, ¿sí? Para evitar una confrontación tal vez innecesaria. Mejor que no le demos pie a eso. ¿Qué podemos decir de Pico de la Mirandola? Que era un filósofo ecléctico. ¿Qué significa ecléctico? Es decir, ecléctico es como esa posición de aquellos que son capaces de sintetizar pensamientos opuestos, ¿sí? Es como decir, yo soy platónico o yo soy aristotélico, porque Platón y Aristóteles son opuestos, pero llega alguien diciendo, no, yo soy platónico y aristotélico, o sea, soy ecléctico, estoy en el intermedio. Y es un precartesiano, es decir, Pico de la Mirandola casi que pone las primeras bases de lo que más adelante, dentro de muy poco, aparecerá René Descartes, la filosofía cartesiana. Muy bien. Bueno, y hay algo curioso, en esas 900 tesis, por ejemplo, Pico de la Mirandola sostiene que la filosofía nace en Oriente, no en Occidente como nosotros hemos aprendido. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Que la filosofía nace en Grecia, que allí aparecen los primeros pensadores, filósofos. Pero Giovanni Pico de la Mirandola va a decir que no, que los verdaderos fundadores de la filosofía son Zaratustra o Zoroastro, que es el profeta iraní fundador del mazdeísmo, y Orfeo, en cuyo honor se desarrollaron los misterios órficos. Estos dos personajes medio místicos son los verdaderos padres y fundadores de la filosofía antigua. Claro que le van a reaccionar inmediatamente y algunos le van a decir que no están de acuerdo con él, pero hoy en día, digamos, cada vez se acepta más la idea de que efectivamente la filosofía nació en Oriente y no en Occidente, les digo como ya lo hemos visto. ¿Qué fue lo que le objetaron? ¿Qué fue lo que le dijeron a Giovanni Pico? Cuando le rechazaron, lo llamaron, vea, no le aceptamos esto por esto, esto y esto. ¿Qué fue lo que le dijeron? Vamos a mirar. Entonces, primero, le dicen, Giovanni Pico, lo sentimos, no te podemos aceptar el debate público. No te lo podemos aceptar. Que delante de todo el mundo vayamos a debatir asuntos doctrinales propios de la clerecía católica, ¿no? Según ellos, llevar a la calle los problemas de la filosofía era considerado vana erudición y ostentación impropia de un pensador. En otras palabras, usted lo que quiere es como chicanear delante de todo el mundo, que usted es un duro, pero no, Giovanni Pico efectivamente no quería eso. Él no quería impresionar a nadie. Él quería era debatir y que todo el mundo estuviera allí, que la gente pudiera escucharlo, ¿no? Entonces se le salieron por la tangente, ¿sí oye? No. Discutimos a puerta cerrada, así hacemos.
Entonces la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué discuten a puertas cerradas? ¿Por qué no discuten con las puertas abiertas? Que la gente pueda entrar y escucharle, ¿cierto? Hay algo raro ahí. Los asuntos públicos se discuten en público y la religión es un asunto público. Y Giovanni Pico estaba convencido de eso y pensaba que eso debía discutirse públicamente. Entonces, segunda objeción que le hacen. Usted es muy jovencito. Usted es muy jovencito y sinceramente creemos que usted no tiene un conocimiento en profundidad de lo que dice. Usted menciona a muchos autores. ¿A qué horas se los leyó? Está muy joven. Entonces no le creyeron. Le rechazaron la edad. Y por último le dijeron que un solo hombre no era capaz de abarcar todo el conocimiento que él se proponía defender sin caer en la superficialidad. O sea, usted tiene un conocimiento, sí, pero muy superficial, no es profundo, parecido pues al anterior. ¿Listo? ¿Qué les va a responder Giovanni Pico de la Mirandola? Les va a responder lo siguiente. Vea, primero, todos los filósofos han disputado, porque han estado convencidos de que así es como se accede al conocimiento, a la verdad, a través de la disputa o de la discusión, del debate. ¿Sí? Número 2, Pico les dice, ahora ustedes dicen que yo tengo 24 años, no importa, ¿por qué no me escuchan? Y juzguen no mi edad, sino mis argumentos. A ver qué les parece. Y tercero, él no ve nada de malo en abarcar tantos temas. Finalmente, dice él, nadie sale perdiendo. Es decir, si yo estoy equivocado en algo y ustedes me corrigen, ¿qué creen ustedes? ¿Que pierdo o que gano? Gano, porque aprendo y me corrijo y evoluciono, y etcétera, etcétera. Eso fue lo que le respondió el muchacho. Bueno, entonces, son las 900 tesis, se las rechazan, pero antes de que se las rechazaran, él se estaba preparando para hacer ese debate, ¿sí? Y la preparación que él tuvo fue la siguiente. Él dijo, bueno, aquí tengo mis 900 tesis, pero lo primero que les voy a decir cuando me den la palabra, lo primero que les voy a decir es esto. Entonces escribió el discurso preliminar, ¿sí? ¿Me hago entender? Y aquí están mis 900 tesis, pero les voy a decir primero esto. Esto que les va a decir, esa introducción es conocida como el discurso sobre la dignidad humana. Esto es el discurso sobre la dignidad humana. Queridos muchachos, todo esto que les he contado hasta ahora es apenas para llegar, digamos, a la producción. Es una introducción cortica, son unas 7 páginas aproximadamente, ¿sí? Bueno, para dar un discurso 7 páginas puede ser algo muy largo, ¿no? Pero para leerlo es algo muy corto. Y en ese discurso está, más que en las 900 tesis, ese discurso recoge todo el pensamiento de Giovanni Pico de la Mirandola. Les voy a contar en qué consiste el discurso. Resulta que el discurso es como una reinterpretación de la Biblia, del Génesis bíblico. ¿Por qué en la Edad Media el ser humano es tan desvirtuado o tan desvalorizado, si se puede decir así? O sea, ¿por qué no se le da al ser humano el valor que tiene? ¿Sí? ¿En dónde se originó todo el problema de ver al hombre como una cosa mala, como una cosa pecaminosa, desgraciada? Tiene que ver con la religión, pero eso se remonta más allá del cristianismo. Eso tiene que ver con el Génesis de la Biblia. Allí radicó todo el problema. ¿Por qué? Porque en el Génesis bíblico está justamente la idea de que el ser humano fue hecho por Dios en el 6º día y que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Hasta ahí está bien. Es decir, que el ser humano era un ser libre y era un ser eterno. No sé si lo sabían, pero Dios hizo al hombre pensando en que fuera eterno, que nunca muriera, al primer Adán y a Eva, por supuesto. Pero solamente les puso una condición: de todo lo que ustedes ven aquí en el jardín, pueden comer excepto del árbol que está allá en el centro, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Inmediatamente después de que el hombre desobedece y prueba el fruto, entonces cae de la gloria de Dios, se convierte en un desgraciado, llega la muerte a la vida del ser humano y el ser humano adquiere el carácter que tenemos hoy nosotros, ¿sí? O sea, nosotros somos los siguientes Adanes o somos descendientes pues de toda esa historia, y en la Edad Media así se ve al hombre, al ser humano. Incluso el filósofo San Agustín, o sea, a principios de la era cristiana, digamos, refuerza esa idea de que el hombre es pecador y no hay nada que se pueda hacer si no es por la misericordia de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer si no es por la misericordia de Dios. Entonces, San Agustín refuerza esa idea. Entonces, Giovanni Pico dice, ahí está el problema, que el Génesis fue mal interpretado. Y yo les voy a decir cuál es la verdadera o una mejor interpretación del Génesis. Y yo estoy seguro que ustedes y yo vamos a llegar a la conclusión de que esta interpretación es mucho mejor, porque le devuelve al hombre lo que la religión le quitó, esa dignidad. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, ¿de qué trata el discurso sobre la dignidad humana? Es una reinterpretación del Génesis, ¿listo? Y se centra básicamente en dos temas. Primero, en que el hombre, para Giovanni Pico de la Mirandola, es el centro del universo creado. ¿Sí? El centro, no es lo peor, es el centro de toda la creación del universo, es lo más importante. Número dos, que con ese discurso lo que está pretendiendo Pico es la concordia, como le digo, de los pensamientos opuestos. Ese discurso, sin duda alguna, es un canto a la libertad y es un canto a la dignidad humana. O sea, es el verdadero manifiesto del renacimiento. Giovanni Pico de la Mirandola es el primer filósofo y pensador que va a hablar de la dignidad humana, que más adelante en la Declaración de los Derechos Humanos se va a retomar. Pico hace referencia de la afirmación de Mercurio cuando dice: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. O sea, curiosamente el discurso empieza con una frase de Hermes. Así empieza. Que empiece con una frase de Hermes, el 3 veces grande, ya es una demostración de que Pico habla de muchos autores, incluso de autores que habían sido descalificados como paganos. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿por qué Mercurio en este texto dice gran milagro es el hombre? Así empieza, ¿no?, el discurso. Y Giovanni va a responder. Porque, dice Giovanni Pico de la Mirandola, porque aunque no sea superior, por ejemplo, a los ángeles ni a Dios mismo, o sea, ontológicamente él no es superior a los ángeles, sino que él es inferior a los ángeles, sí ocupa un lugar central en la creación. O sea, él está en una posición privilegiada. No está ni arriba, pero tampoco está en la cola, no está abajo tampoco. ¿Ok? Sino que la posición del hombre es una posición intermedia, desde donde puede admirar toda la creación. Cuando ustedes lean el discurso sobre la dignidad humana, van a encontrar que es como si Dios hubiera dicho algo así como que, bueno, ya hice a los animales y ya hice a los ángeles, pero me hace falta algo, entonces me hace falta alguien que sea capaz de razonar, que sea capaz de admirar, que sea capaz de entender lo que yo hice, ¿sí? Algo así. Porque los animales no entienden lo que yo hice. Y los ángeles tampoco se andan preguntando ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces me hace falta alguien que admire la creación. Y dijo, hagamos al hombre. Entonces ahí fue donde hizo al hombre. Y lo puso, vea usted, el más afortunado de todos. Lo hago de último, pero usted es el más afortunado, porque usted es el único que lo podrá entender. Eso sí, todo lo he hecho con leyes. ¿Qué significa que Dios haya hecho todo con leyes? Que tiene un orden, muy bien. Y la otra, casi que comprobarlas, debe descubrir esas leyes. Porque esas leyes están en un idioma casi que secreto, están en lenguaje matemático. ¿Listo? Porque Dios es considerado por Pico de la Mirandola como el arquitecto del universo. Si es arquitecto del universo, o si es geómetra, si es arquitecto, en la imagen aparece Dios con un compás en la mano. Con un compás, ¿por qué?
porque es un arquitecto que usa la matemática o la geometría, como los arquitectos que conocemos, se apoyan en las matemáticas, en la geometría, para poder hacer sus cálculos. Pues este Dios del que habla Pico de la Mirandola es un matemático, y las leyes están escritas en fórmulas matemáticas. Esto también es muy pitagórico, pues Pitágoras pensaba eso acerca de Dios, ¿no? Entonces el científico lo que debe hacer es descubrir esas leyes, y de vez en vez aparecen grandes pensadores que le atinan a una ley y se vuelven famosos por haber descubierto una de esas, por ejemplo Newton, Galileo Galilei, Einstein, bueno, todos los que han aparecido. ¿Qué han hecho? Han revelado el secreto que Dios tenía. Todavía quedan muchos secretos, o sea, todavía hay muchísimo por investigar, ¿no? Para comprender esta realidad. Entonces, miren lo que dice el discurso. Concluido el trabajo, buscaba el artífice a alguien que apreciara el plan de tan grande obra, amara su hermosura, admirara su grandeza. Por ello, acabado ya todo, testigos Moisés y Timeo, pensó al fin crear al hombre. Entonces, ¿para qué? Les repito, para que apreciara, para que amara y para que admirara su obra. Entonces, ¿qué es el ser humano para Pico? ¿Qué es el hombre? El hombre es un contemplador del universo. Entonces, ¿en qué consiste la dignidad del ser humano según el discurso de la dignidad humana de Giovanni Pico? Consiste, o más bien su dignidad no está en su ser, sino que su dignidad está en su capacidad de hacerse, de llegar a ser lo que él quiera. Porque en la reinterpretación que Pico hace del Génesis, no dice lo que dice la Biblia, que Dios hizo al hombre y ya, hágale, de ahí para adelante, ya terminado prácticamente. No, Giovanni Pico de la Mirandola dice que Dios hizo al hombre indeterminado, no lo hizo ni animal ni lo hizo celestial, para que el ser humano se determine libremente como quiera. Si quiere se puede convertir en algo más que un ángel, o si quiere puede terminar siendo un vegetal. ¿En qué te quieres convertir? ¿No? ¿En qué te quieres convertir? Pico dice, lo que tú quieras, eso lo vas a poder lograr. No, el hombre no tiene límites. El único ser en la naturaleza, creado por Dios, al que Dios no le puso límites fue al hombre. Entonces lo hizo libre y lo hizo indeterminado. Y nosotros somos los encargados de darle forma a nuestra vida, ¿sí? De mirar a dónde queremos llegar. Esa es la propuesta. Bueno, es muy interesante. Digamos que esto tiene que ver mucho con esa invitación que nos hacen a construir nuestro proyecto de vida, a descubrir cuál es nuestro gusto, qué carrera deberíamos estudiar, porque con toda seguridad podemos, y podemos más de lo que nos imaginamos. Entonces, esa libertad de la que habla Giovanni Pico se puede resumir en 3 rasgos principales. Primero, que es una libertad indeterminada, es decir, nosotros somos indeterminados y por lo tanto nos determinamos a nosotros mismos libremente. Segundo, que tenemos libertad de elección, ¿sí? La libre elección para eso. ¿Qué quiere hacer? Hágale. ¿Sí? O sea, como que Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? La voluntad de Dios es que tú hagas libremente lo que quieres hacer, hágale. Esa es la voluntad de Dios. En cambio que la religión no nos enseñó eso. La religión nos ha enseñado que Dios tiene un plan para nosotros y que ese plan es por ejemplo, que tú seas maestro, que tú seas predicador. El predicador dice, es que Dios me escogió y yo no me pude negar. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y si no te gustaba, y si no... Exactamente, era el tiempo, ¿no? Pero la situación del predicador es esa. El predicador testifica y lo dice con orgullo, que él había estudiado, por ejemplo, ingeniería. Yo quería ser ingeniero, pero Dios llegó y me dijo, no señor, ingeniero no, tú eres predicador, y ya, estoy feliz siendo predicador. O sea, entonces, ¿quién determinó ese proyecto de vida? Dios lo determinó, no fue él mismo. En la visión de Pico de la Mirandola es al contrario. No es Dios el que te dice qué vas a hacer, es tú, y te da libertad para que lo hagas, y esa es la voluntad de Dios, que hagas lo que tú quieres. ¿Listo? Y tercero, el carácter creador del hombre. O sea, más bien co-creadores con Dios.
Dios nos hizo, pero nosotros tenemos que terminar de hacernos. Tenemos que terminar de hacernos. Entonces, miren muchachos, ya con esto cierro. Ningún autor leído hasta entonces había pensado la libertad tan de raíz, se fue hasta el origen, a revolcar todo allá, a reestructurar el Génesis, a reinterpretar el Génesis. Pues no se trata de una libertad para obrar, sino más bien una libertad para ser o para hacerse. Dios nos hizo libres para que nos hagamos de la mejor manera posible. Así lo honraremos, así le serviremos. Ese fue el proyecto de Giovanni Pico de la Mirandola. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro.